Hola amigos, hoy traigo un vídeo para explicaros cómo se utiliza una moladora y qué precauciones hay que tener a la hora de utilizar una moladora. La verdad es que es una herramienta bastante práctica, pero es una herramienta bastante peligrosa. Así que para todos aquellos que no la han utilizado nunca, que se quieren iniciar en esto, que necesitan utilizarla y quieren comprar alguna y no han tenido nunca una, voy a dar una serie de consejos, recomendaciones para utilizarla con seguridad. Bien, en primer lugar, para ponerle el disco, es muy fácil. Lo primero que hay que hacer a la hora de ponerle el disco, antes que nada, es desenchufarla. Nunca poner el disco con la amoladora enchufada, es muy peligroso. En primer lugar, bien, desenchufarlo, como acabo de decir. Ahora, para poner el disco, aquí tiene una especie de botón, que si lo pulsamos y giramos esto, llega a entrar para adentro y esto se queda bloqueado, no se mueve. Le ponemos su correspondiente disco y ahora roscamos. Bien, cogemos la llave que viene en la propia caja de la amoladora y apretamos un poco. Vale. Ya estaría puesto, este disco está un poco gastado. Esta es una amoladora pequeña, las hay más grandes, como por ejemplo es el caso de esta de aquí. Ni que decir tiene que esa es mucho más peligrosa, porque esa amoladora es de 2000 vatios, tiene mucha fuerza. Bien, otro aspecto importante en tema de seguridad, el uso de gafas. Tenemos varios tipos de gafas. Tenemos estas gafas están muy bien, pero mi recomendación es que se usen unas gafas integrales. En muchas ocasiones saltan chispas por todos sitios, pueden entrar por un lado, por el otro, por arriba, por abajo, y lo ideal serían gafas integrales. También sería recomendable, no puedo enseñarlo porque no lo tengo aquí, es ponerse una careta transparente, porque si se hace un buen uso no tiene por qué ocurrir nada, pero algunas veces ha llegado a romperse el disco y si saltan trozos de disco nos pueden dar en la cara, y eso es bastante peligroso. Pues bien, existen distintos tipos de discos. Yo generalmente aquí solamente tengo discos para hierro porque es a lo que me he dedicado, no me he dedicado a otra cosa, pero hay discos para cortar hormigón, discos para cortar ladrillo, disco de diamante que se corta hormigón, ladrillo, etcétera. Este disco es un disco de repaso, es un disco para desbarbar. Cuando hacemos soldadura, para repasar la soldadura de hierro, también los hay para ladrillo. En el caso del ladrillo no es para quitar evidentemente la soldadura, sino para repasar un ladrillo, alguna construcción o algo. Pues tenemos discos de corte, tenemos dos tipos de discos de corte. Este es uno, que es igual que el que le hemos puesto a la moladora. Y este es otro que es más finito, es mucho más finito y corta bastante mejor. Estos discos los hay desde pequeños hasta grandes para la moladora esa de ahí grande, aunque no recomiendo usar discos de estos en amoladoras de 230, o sea de 230 de diámetro el disco, porque estos discos cortan muy bien y son muy finitos, pero se pueden romper más rápidos que estos. Entonces, con las máquinas aquellas que son más grandes, el riesgo de que se rompa es mayor y es bastante peligroso. Por lo tanto, yo de hecho solamente utilizo discos de este grosor para la moladora grande. Esto solamente lo utilizo para la pequeña. Bien, y después tenemos otro disco, como por ejemplo es este, está un poco gastado ya, es un disco para lijar. Bien, hay un gran surtido de discos en el mercado, cada uno para una cosa, e incluso hay discos para cortar madera que también son bastante peligrosos. Los discos de cortar madera son muy peligrosos. Bien, pues vamos a hacer una prueba de corte ahora, pero en primer lugar quiero decir cómo no se debe cortar nunca con una moladora, porque el riesgo de que se rompa el disco es muy alto. Lo explico. Bien, cuando tenemos que cortar un tubo, como por ejemplo este, y tenemos el tubo apoyado en dos soportes, nunca, absolutamente nunca se debe cortar el tubo por el centro mientras está apoyado en los dos soportes, porque cuando empieza a cortarse el tubo se va moviendo
y la parte que no está cortada, o sea, la parte cortada va cerrando el tubo, el tubo se va cerrando el corte hasta que pilla el disco. Cuando pilla el disco y cierra el corte, bueno, pues se puede romper el disco, el rotaflé, que también se llama rotaflé, la moladora, rotaflé, radial, puede saltar para arriba, darnos en la cara y bueno, la peligrosidad es alta. Los trozos de disco nos pueden hacer daño, la verdad. De manera que eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Nunca cortar un tubo justo por el centro entre dos apoyos. Hay que cortarlo siempre de manera que cuando el tubo se vaya cortando caiga por su propio peso, pero no cierre nunca el corte. No sé si lo he explicado bien o si me habéis entendido, espero que sí, pero es muy importante eso que acabo de decir, porque ya se han dado muchos casos de rotura de disco como consecuencia de cortes así. Bueno, el que os habla ha sufrido ese percance alguna que otra vez. Bien, otro aspecto importante es que a la hora de cortar, se debe cortar siempre en esta posición. No se debe cortar nunca de abajo hacia arriba, porque si se corta de abajo hacia arriba, puede quedarse agarrado el disco en algún momento y el golpe que da la moladora para arriba nos puede hacer daño, nos puede llegar a la cara si la moladora es muy potente. Esta es más pequeña, esta tiene 1000 vatios creo, pero a moladoras grandes como esa que está ahí, que os acabo de enseñar, sí es muy peligroso hacer eso. Bien, es una cosa que quería decir, que creo que es muy importante para todo aquel que está empezando, que no lo sabe, que toda precaución que se tenga con esto es poco. Otra cosa más es que es importante poner guantes, pero no nos equivoquemos, los guantes nos ayudan y nos protegen las manos, pero como roce el disco con un guante, el disco se come el guante en un momento, o sea que no nos protege prácticamente del corte del disco, así que hay que tener mucha precaución, nunca perderle respeto. Bien, vamos a hacer una prueba de corte para los que no lo han utilizado nunca y quieren ver cómo se corta, pues vamos a hacer una prueba de corte. Vamos a conectar a la corriente eléctrica. Bien, pues yo me voy a poner las gafas integrales, como acabo de recomendar, y voy a usar los guantes, aunque como he dicho, nunca hay que perder respeto, porque la máquina se come un guante en un momento, o sea que si el disco da en el guante con el aparato funcionando, el guante no es ninguna barrera, llega a la mano rápido, muy rápido. Bien, vamos a hacer un corte a este tubo para que vean cómo se hace y el ángulo que tiene que poner el ángulo al que tenemos que poner la máquina para hacerlo. Bien, como habéis podido observar, el disco era muy pequeño para cortar esto de una vez, entonces me he tenido que ir a un lado y me he tenido que ir a otro lado. Y también, si habéis podido observar, en la última parte, es decir, cuando me vine a este lado de aquí, puse la máquina así porque me quedaba este trocito. Precisamente esto es lo que acabo de decir que no se debe hacer, aunque ya era la terminación del corte y probablemente no se fuera a quedar enganchado. Pero lo ideal
hubiera sido haber soltado el tubo de la escogida, haberlo girado y haber seguido cortando en este ángulo, y no lo que yo he hecho. Lo he hecho también porque quería mostraros cómo no se debe hacer, cómo lo he hecho así, como lo he hecho así, así no se debe hacer. Aunque ya digo que ya estaba el tubo prácticamente cortado y las probabilidades de que se enganchara y tirara hacia arriba eran muy pocas. Pero la seguridad máxima hubiera sido haber soltado allí, haberlo girado y haber puesto la parte que no estaba cortada aquí y haber cortado así. Bien, bueno amigos, pues esto es todo. Yo quería enseñar cómo hay que utilizar este tipo de máquinas, las precauciones que hay que tener con estas máquinas, que son bastante peligrosas, son muy útiles, se utilizan para todo, se puede tener una máquina esta en casa y es bastante apañada, pero la verdad es que hay que saberla utilizar, nunca perderle el respeto. Se han producido muchos accidentes con este tipo de herramientas, y pues para todo el que se esté iniciando y quiera comprar una y utilizarla, pues que tenga muy en cuenta todas aquellas medidas de seguridad que acabo de comentar, que son bastante importantes. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Seguiremos subiendo más vídeos. Os invito a todos a que os suscribáis a mi canal y bueno, envío saludos.